Esta segunda parte de la mesa. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio a esta segunda parte de la mesa Cultura y Migración. Agradecemos a todos ustedes por estar acompañándonos en este foro 2015, Migración y Cultura, en el marco del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. También agradecemos a quienes nos acompañan por internet. También pidiéndoles que si tienen alguna participación en su momento la hagan llegar a través de los canales virtuales que tenemos a disposición de ustedes. Para mí es un gusto presentarles a quienes participan en la mesa, la segunda parte de esta mesa. Les comunico un pequeño cambio que vamos a tener. Vamos a iniciar con la participación de la maestra Alejandra Fraustro, directora general de Culturas Populares de Conaculta, quien estará tomando el lugar del embajador José Luis Martínez Hernández en esta mesa. El resto de nuestros ponentes se mantiene igual y bueno, pues vamos a seguir la misma organización que en la mesa anterior. Cada uno de nuestros participantes tendrá 15 minutos para hacer su presentación. A los 5 minutos les haré llegar una notificación para que puedan ir preparando su cierre y posteriormente tendremos la oportunidad de abrir el diálogo con nuestros participantes en este auditorio Guillermina Valdés Villalba del Colegio de la Frontera Norte. Así que sin más, les voy a presentar a la maestra Alejandra Fraustro. Ella es promotora y productora cultural desde 1998. Entre sus cargos más importantes destacan el ser directora de difusión cultural de la Universidad del Claustro de Sor Juana, coordinadora del circuito de festivales en la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, directora de su propia empresa AF Proyectos, Agencia en Gestión Cultural, Relaciones Públicas, Producción de Eventos y Consultoría, y directora del Instituto Guerrerense de la Cultura, y actualmente, bueno, ella participa como directora general de Culturas Populares de el Conaculta. Muchísimas gracias por estar con nosotros, maestra Alejandra, y te damos la bienvenida. Gracias a la anfitrionía del COLEF, siempre venir a Tijuana es un enorme placer. Gracias, Nuria, también por esta organización. Gracias, José Luis, por cederme tu lugar, por este cambio de horario, porque me iba a tocar a las 4 de la tarde, cosa que agradezco que estemos todos más despiertos a esta hora. Voy a compartir con mis compañeros de la mesa, a quien también agradezco, una serie de experiencias. Empezamos escuchando al licenciado Tovar hablando de la dimensión social de la cultura. Escuchamos todo el tiempo casi ya un mantra en donde se habla de la cultura como una herramienta para la cohesión social, para la regeneración del tejido social, y creo que hay que partir de experiencias desde la tierra, desde la escucha a las comunidades, desde enorme naturalidad que a veces en las instituciones se nos olvida. Entonces, el espíritu del proyecto que les voy a compartir, que se llama México Cultura para la Armonía, justamente basa sus principios en el reconocimiento de las fuerzas creativas locales. Es un programa que se lleva a cabo en todo el país con los recortes también conocidos por todos, pero en donde se puede constatar cada vez que uno se vincula con una de estas comunidades que por más marginada que ésta sea, por más vulnerable que ésta sea, por más estigmatizada que esté, hay algo que a partir de la cultura, a partir de la identidad y a partir de lo que hoy nos reúne, que es la diversidad cultural, se puede convertir en un proyecto de desarrollo comunitario, en un proyecto cultural comunitario, y ese es el espíritu con el que estamos recorriendo el país. Entonces, voy a compartirles 3 experiencias que estamos llevando a cabo, sobre todo en la frontera,
comienzo con un programa, adelante Esther, gracias, que se llama De Tradición y Nuevas Rolas. Este es un programa que empezó en la frontera sur, tiene mucho que ver con la migración. Estefano decía cómo se reconfigura la diversidad cultural desde la territorialidad, desde la memoria. Y De Tradición y Nuevas Rolas es un proyecto sobre todo de jóvenes, en donde la migración ha aportado diversidad de modos de hacer música, de nuevas músicas, de música que puede ser rock, puede ser hip hop, puede ser ska, pero la memoria y el patrimonio, que es aquello que siempre se lleva el migrante, que es aquello, que es su cultura, lo que irrenunciablemente se lleva a donde quiera que vaya, es su lengua, la lengua materna. Y este proyecto es un proyecto, un movimiento ya nacional, tenemos más de 180 bandas registradas, en donde la música sigue siendo el medio de comunicación, pero podemos hablar de rap en mixteco, o de rock en celtal, o de cumbia en wixárika. Entonces este movimiento va siendo una experiencia muy rica para preservar la lengua, y es un lenguaje totalmente vital. Ya tuvimos algunas experiencias muy elocuentes aquí en Tijuana, y por primera vez en septiembre de este año vamos a hacer un concierto y un encuentro. Bueno, ya tuvimos también un escenario en el Vive Latino. Creo que estas manifestaciones culturales frescas dan mucho más sentido a este movimiento cultural que vemos que transita de un lugar a otro. Van a estar también en el Cervantino, de los grupos más representativos este año, pero el concierto que vamos a tener en septiembre se hará en Los Ángeles, con la intención de buscar bandas que estén preservando su lengua. Hace ratito en una plática justamente reconocíamos que al migrar la identidad se pronuncia, el patrimonio que tú te llevas, que es tu lengua, o que son tus recetas, o lo que comías, o tu fiesta, lo atesoras de otra manera. Claro que se nutre con otras cosas, y no hay que estar ajeno a este proceso. O sea, si algo es la naturaleza de la migración, es el movimiento, y este movimiento creo que es una de las expresiones que podemos compartir, y que nos encantará invitarlos a ustedes en septiembre a ser parte de este concierto, de lo que dicen los músicos en Rarámuri. Y realmente, pues, todas las piezas que escuchamos somos tan ignorantes de nuestras lenguas maternas que no los entendemos, pero la comunión que hay en un momento como este, y la comunión que hay en el participar en un movimiento musical así de fresco y así de vital, tiene total elocuencia, como si entendiéramos cada una de las palabras. Muchas tienen que ver con la filosofía de los pueblos indígenas, del respeto a la tierra, de la cosmovisión, de cómo reconocen a su raíz y cómo la viven con gozo. Creo que parte de este proyecto, y de lo más importante, es que esa identidad se vea expresada de una manera gozosa. Muchos han quizá tenido que salir, como decía el doctor Bustamante, es un tránsito a veces del tojolabal al inglés, sin pasar nunca siquiera por el castellano, ¿no? Entonces, este movimiento musical se antoja como una plataforma creciente, se antoja como un proyecto que se pueda nutrir también de otras experiencias académicas, y se acompaña desde luego de expertos en música, en lírica, para perfeccionamiento de composición, de interpretación. Y creemos, hace 2 años era naciente el proyecto, había habido un par de conciertos y algunos 5 o 6 grupos reconocidos, y ahorita, a partir de situar escenarios en distintas partes de la República, hemos encontrado ya
un número bastante importante de bandas. Entonces, tiene que ver con migración, tiene que ver con cultura, desde luego, y sobre todo con una generación que empuja con mucho más orgullo y claridad su identidad. Esto creo que es un ejemplo, es otro momento el que se está viviendo, y lo que demuestran estos chicos es el gozo de su lengua, es el gozo de su propia cultura y de esa diversidad cultural que hoy nos reúne. Vamos a ver otra experiencia dentro de Cultura para la Armonía. Bueno, estas siguen siendo imágenes de tradición de nuevas rolas. Hay ya discos grabados, ya vamos por el 4.º disco. Es una herramienta muy buena para los grupos. Adelante, Esther, por favor. Vamos a hablar de otro proyecto que son la posibilidad de hacer proyectos permanentes en las comunidades que les mencionaba. Cultura para la Armonía sitúa en un lugar estratégico a la cultura, no como un accesorio o como pues sí, no en un lugar accesorio, sino en un lugar estratégico para el desarrollo de los procesos culturales. Y aunque parezcan esfuerzos que son casi como una acupuntura muy pequeña, son procesos que una vez que comienzan, una vez que nosotros tocamos una comunidad, no nos vamos más. Es preferible nunca tocarla, es preferible nunca llegar a ir a hacer un taller de 15 días y nunca volver. Estos son procesos que por lo tanto se vuelven en el nivel institucional más difíciles de sostener porque son procesos permanentes. Y aquí hay, como les contaba, la metodología comienza por el trabajo de campo y por escuchar a la comunidad. ¿Qué es lo que la comunidad, tiene interés de hacer? ¿Qué proyecto les parece importante? Que haya maestros en la comunidad, que no se vayan a ir, que logremos tener, los maestros son el corazón de este proyecto, que cumpla una, regrésate Esther, porfa, que cumpla una posibilidad de ocupación cotidiana de los niños y los jóvenes. Son normalmente niños y jóvenes en situación de riesgo, que están en una zona, digamos que no es un centro cultural consolidado como nuestro centro cultural Tijuana, que tiene su labor social desde luego, pero en este tipo de proyectos vamos justamente donde está la fisura, vamos al lugar y ahí es donde se tienen que desarrollar estos proyectos de manera permanente. Aquí estamos viendo un ejemplo que es en Nuevo Laredo. Es un colectivo de disciplina digital, pero en realidad es una radio comunitaria, es una radio que los jóvenes están llevando a cabo, ya tienen sus programas, se pueden escuchar en línea, es una estación de radio permanente y ayuda también como una herramienta para aquellos que tienen familias que están de un lado y del otro de la frontera. Es un nodo de comunicación fronterizo desde los propios chicos que dominan la tecnología en 3 días, por supuesto. Gracias, adelante. Adelante. Podemos seguir. Hay otros proyectos que son, este es para técnicas de cine, adelante, con la misma lógica, teniendo al cine como una herramienta de expresión. Es una zona en la que hay mucho que decir y siempre que ellos se conviertan que se transformen de público a actores culturales, que el arte se convierta en su herramienta de desarrollo y en su herramienta de vida. Adelante. Este es un proyecto muy bello que se llama Grafía de Identidad. Este lo hicimos justo con las personas en el momento en el que llegan al centro de migración, siendo deportados en Nuevo Laredo. Ustedes saben, pues vienen desde de todo tipo de personas, desde una maestra hasta una persona que recién salió de prisión,
todos bajo un proceso de estrés después de estar en estos refrigeradores o algunas salas que tienen antes de deportarlos que son muy hostiles. Y es un momento en el que la persona está totalmente fracturada, en el que la persona viene pues de una negación en otra. Cuando encontramos a los migrantes deportados están violentados desde origen. Ellos van negando su identidad, tienen que negar el lugar en el que nacieron para irse a otro lugar, y una vez en ese otro lugar niegan esa historia y regresan a otro lugar, a un lugar en el que ya tampoco pertenecen. Entonces, este proyecto, que es verdaderamente un gesto cultural, adelante, es a partir de escribir su nombre en cartulinas, hablar de lo que les resuena más rápido. Lo hicimos con una artista que se llama Elisenda Strens, que es mexicano-peruana. Empiezan ellos a hablar de sí, o sea, llevarlos a como lo más originario, y por eso mencioné la gastronomía, porque una de las cosas que puede ayudar a esa memoria como muy, muy original es qué comías en tu casa, qué te cocinaba tu mamá, y empiezan a hablar hasta que logran escribir su nombre. Algunos no escriben su nombre, escriben un apodo, y después decirles, bueno, haz algo, pon un elemento en tu cartulina que te represente a ti, con el cual te identifiques. Y con esto se logra hacer una suerte de papel tapiz, que es una pieza muy grande que ellos se llevan consigo. Esto que ven ustedes ahí son ya los nombres conformados en un diseño completo, y es verdaderamente un gesto, es un pretexto para contener un poquito ese momento. Estos son piezas en las que se puede tapizar ya un centro comunitario. El desafío de estos proyectos es que pues nunca volvemos a ver a la misma gente, ¿no? Nunca volvemos a ver a las mismas personas. Es un proyecto que trata de ser permanente, pero que desde luego es solamente un momento, ¿no? Adelante. Y aquí vamos a hablar ya de Tijuana, de lo que estamos tratando de hacer aquí adelante. Cómo hacer un proyecto, el desafío tremendo de tratar de hacer un proyecto permanente con personas que cambian todos los días. Hay que hacer símbolos, hay que hacer centro, hay que hacer un espacio en el que ellos tengan la posibilidad de regresar y de tocar con algo que les resuene de manera constante. Diseñamos esta techumbre, que es un refugio del sol y de la lluvia. Se colocó, ustedes conocen la Plaza de la Constitución, ahí se colocó durante unos meses, y no es que se colocó desde afuera, una empresa vino y la puso, no. Normalmente los que ahora nosotros nombramos trabajadores internacionales tienen en sus saberes, desde luego, muchísimos contactos con estándares muy altos de construcción. Entonces ellos en realidad el diseño, que es como un Lego complicado, pues lo desarrollaron ellos, lo interpretaron y lo construyeron rapidísimo, y se convirtió en sede de procesos culturales durante varios meses. Aquí están viendo, aparte de los trabajadores internacionales trabajando en la construcción, la lona que lo cubre es una lona que por un lado se dio un taller de gráfica y se hizo un mural. Quizá algunos lo vieron en el tránsito, y se veía un mural en donde se veía un tren muy conocido, y del otro lado la lona permanece sin pintura, es una pantalla de cine. En las noches se proyectó, ahí fue la primera vez que se proyectó La Jaula de Oro, por ejemplo. Se hizo un festival internacional de cine, Hotel Migrante. Y adentro esta sombra y esta techumbre se convierte en un espacio para que suceda lo que más nos importa a nosotros. Después de esto que yo les comentaba, que es una preocupación de encontrarlos
a las personas teniendo una negación constante de su historia es rehacer su narrativa a partir de lo que sí son y de lo que sí saben, que es un catálogo de talentos. El catálogo de talentos encontramos entre las personas que están ahí paradas, sigue las imágenes porque ya voy a terminar, panaderos, la persona que mejor sabe poner pisos y que estuvo 25 años en Oregon y saben hacer eso. Y nuestra intención es lograr que tejamos con este catálogo de talentos sigue por favor Esther, un proyecto que logremos tender un puente hacia fuentes de trabajo distintas. Aquí tenemos a los migrantes que estudian dibujo ya en su primera exposición, en su misma techumbre, y esta techumbre adelante, gracias a las gestiones que hemos hecho no solo con nuestro amigo Carlos Mora, sino con el padre, por supuesto. Ahí detente tantito. Vamos a inaugurarla de nuevo mañana en el desayunador del padre Chava. Este será un espacio en el que podemos trabajar proyectos culturales a partir de los migrantes, enseñando a migrantes lo que saben hacer, y desde luego otro tipo de manifestaciones. Aquí el Día de Muertos tuvimos, junto con el COLEPS, hicimos el homenaje a Rodolfo Stavenhagen, y ahí en la frontera hicimos una ofrenda, que es una ofrenda purépecha con la comunidad purépecha de aquí, que es el arco que ellos montan es a los muertos que no tienen deudos, a los muertos olvidados, a los muertos que no tienen quien les monte su ofrenda porque no tienen una casa o porque ya no tienen deudos. Y creo que es muy simbólico este ejercicio ahí en la frontera. Creo que con este tipo de gestos podemos empezar a tejer, y lo que nos importa es que veamos adelante a los que nosotros nombramos trabajadores internacionales, que pues pueden ser un problema social. No negamos el problema que representan también para una ciudad, que tengamos la posibilidad con algunos gestos culturales de verlos desde lo que sí son, que seguramente también tienen muchísimo que aportar. Los dos proyectos que se van a convertir en anclas son la techumbre, este proyecto de catálogo de talentos en el comedor, y este otro que es el Centro Cultural Mi Castillo. Mi Castillo lo nombraron ellos porque los chicos que están yendo ahí ya están hablando de su castillo. Es este espacio en la zona norte en donde a partir de talleres de música, de distintas disciplinas de arte, se empieza a conformar un centro comunitario. En realidad esto, adelante, es una invitación a todos ustedes para que puedan ser parte de este proceso. Desde Conaculta es una plataforma, es un laboratorio vivo que estamos haciendo en tierra, en campo, y que no queremos que se nos olvide esta forma de trabajar desde abajo hacia arriba. Muchísimas gracias por la invitación, siempre se extiende uno, y gracias. Muchísimas gracias, maestra Alejandra Fraustro, por compartirnos estos 3 proyectos de desarrollo comunitario que conjugan el trabajo con grupos de migrantes, pero también la recuperación de la cultura a través de diferentes vías: radio, cine, comida, imaginarios, transmisión de saberes. Muchas gracias. Seguimos ahora con nuestro siguiente participante en esta segunda parte de la mesa Cultura y Migración, y le damos la bienvenida al licenciado Eliseo Muro Ruiz. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, es maestro y doctor en Derecho por la UNAM, y se ha desempeñado como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, también de la Universidad Nacional Autónoma de México, y del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. También ha sido catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y profesor visitante en universidades del interior de la República Mexicana. Actualmente él se desempeña como director de la Casa de la Cultura
jurídica en la ciudad de Tijuana, Baja California, y le damos también la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Gracias a todos los organizadores de este evento, al maestro Pedro Ochoa por la vinculación con la UNESCO para estar aquí con ustedes y exponer un poquito de la visión jurídica de la migración. La migración, pues ahora sí que yo soy migrante, todos somos migrantes al final de cuentas, es la que ha poblado al planeta y a su vez lo sigue reconfigurando, puesto que la movilidad en el ser humano, como se expresó, es algo natural, aunque este tipo de migración hacia los Estados Unidos, que es en donde me voy a focalizar, pues en su gran mayoría de nuestros connacionales es por cuestiones económicas, aunque también las hay precisamente por factores culturales, porque se convierte este fenómeno en un tema cultural. De tal forma, para su servidor, este enfoque de la migración humana también es la que ha propiciado la configuración de pueblos, de naciones y estados constitucionales. La movilidad de las ideas, de la información, de las mercancías, del conocimiento y de la cultura. Y es precisamente hablar de la migración desde la teoría del Estado, desde la teoría constitucional. El derecho también es cultura. Y aquí es muy importante, en esta reciprocidad de relaciones mutuas entre Estados Unidos de América y nuestro país, el tema del derecho consular. El derecho consular sí empata con los gobiernos locales. Las relaciones consulares, toda la actividad consular, al final de cuentas, puede estar al servicio de una diplomacia federativa de nuestros gobiernos locales. El derecho consular es un reflejo de todo un sistema nacional, jurídico nacional, porque adentrarse en el estudio del derecho consular, al final de cuentas, para nosotros los abogados, y que es un tema poco explorado entre nosotros, entre nuestro gremio, significa tener una noción muy general, pero a su vez sólida, de todo un andamiaje jurídico, porque el consulado, en un distrito consular, en otro estado, en el estado receptor, es el representante de este estado constitucional. De tal forma que aquellos que nos compenetramos con estos temas, cuando queremos desmenuzar todo lo que hace una actividad consular, toda una función consular, pues vemos que tenemos que conocer de todas las materias del derecho. Esto, por supuesto, que es un gran reto para los abogados de cualquier país. ¿Y por qué de cualquier país? El ejemplo claro de lo que estoy planteando es esta publicación del caso Abén. Ahorita lo comento. Y cuando se publicó, el ministro presidente en turno, Juan Silva Mesa, especifica que la protección consular, al final de cuentas, sigue siendo hasta hoy el mecanismo de garantía más efectivo y una de las tareas más ingentes que involucran a los consulados de todo el mundo. El ministro, actualmente en funciones, dice: no obstante, aún estamos muy lejos de lograr que la invocación lisa y llana del carácter universal de los derechos individuales pueda ser suficiente para que el individuo se le respeten, al individuo se le respeten mínimos de subsistencia, mínimos derechos. De tal forma, si el derecho es cultura, y en este ritmo de gran dinamismo entre Estados Unidos y nuestro país, la diplomacia federativa sí toma un lugar muy especial en el estudio del derecho para nosotros los abogados y todos, al final de cuentas, de nuestro país, porque se trata de que esta diplomacia coadyuve en la defensa de nuestros connacionales, defensa jurídica de nuestros connacionales en los Estados Unidos.
Y aquí cabe una pregunta: ¿por qué los gobiernos locales, estados y municipios deben involucrarse en este fenómeno migratorio hacia los Estados Unidos de América? Porque los mexicanos en el extranjero, hasta el 80-90%, pues están en los Estados Unidos. Entonces, son corresponsables estos gobiernos estatales y municipales de nuestro país en el marco de esta emigración hacia los Estados Unidos. Nuestro planteamiento es que sí. ¿Cuáles son las causas de este incremento, sí, de la actividad internacional de los gobiernos locales? Muchos estudiosos de estos temas de la democracia precisamente especifican que, derivado de esta alternancia política en el año 2000 hasta acá, pues los estados y los municipios, al pertenecer a distintos partidos políticos, pues entonces asumen por su mutuo propio este dinamismo y empiezan con actividades como, por ejemplo, los hermanamientos, ¿sí?, que es en lo que se ha enfocado en su mayoría de los gobiernos estatales y municipales, especialmente a hacer estos convenios de convivencia y de reciprocidad, de información, de intercambios culturales, ¿sí?, con otras ciudades del mundo, especialmente con algunas de los Estados Unidos, pero también, ¿sí?, se destaca difundir la actividad consular. ¿Por qué es importante difundir la actividad consular en los estados y en los municipios de donde los migrantes de nuestro país precisamente salen para partir hacia los Estados Unidos de América? La relación consular, todas las relaciones consulares, toda la actividad consular tiene su naturaleza jurídica en documentos de tal naturaleza. Un muy emblemático, precisamente donde surge el caso Avena, es la Convención de Viena en materia consular. Hay otras convenciones específicas como esta, la Convención Consular entre México y los Estados Unidos desde 1942, por ejemplo. Existe un memorándum de entendimiento sobre protección consular de nacionales, de mexicanos y de los Estados Unidos. Por supuesto que el hecho de que gobiernos estatales y municipales se involucren en la actividad consular no significa que se está atentando contra la Constitución Política de los Estados mexicanos. Precisamente el artículo 115 de la Constitución para los municipios y desde el 116 hasta el 121 de la Constitución permite que los estados puedan tener este dinamismo. Por supuesto que los gobiernos estatales sí son corresponsables en este proceso de migración, porque sus constituciones estatales, ¿sí?, precisan que ellos deben de generar también cierto dinamismo económico. Los municipios también, si bien es cierto que la mayoría de la recaudación se concentra en la federación, de 1 peso 80 centavos se van a la federación y 20 centavos quedan para los estados, y de esos 20 centavos 16 son para los estados y 4 por 4 centavos para los municipios. Está un poquito muy complicado. Al final de cuentas, la ley, la Constitución, las constituciones estatales y las leyes orgánicas de todos los estados para todos los municipios del país, ¿sí?, les obliga que sí generen este dinamismo para efecto de que la gente se sienta ocupada y a su vez se generen proyectos de vida en los ámbitos locales. Algunos estudiosos de estos temas de la migración, ¿sí?, yo he consultado a algunos, versus a emigrar, ya se ha generado este tema del derecho a no emigrar, que en tu lugar de origen encuentres tus satisfactores para que no padezcas en el proceso de la migración, cuando este proceso es por presión económica especialmente. De modo que el planteamiento que se hace en este encuentro es en el sentido de que los gobiernos locales, esta diplomacia, sí puede contribuir, coadyuvar para que nuestros connacionales en este movimiento de circulación migratoria de ir y venir hacia los Estados Unidos conozcan para qué sirven los consulados. Esta investigación, estando en la UNAM,
Se realizó porque su servidor, al volver precisamente a Zacatecas, al municipio de donde soy, los compatriotas, nuestros amigos, me preguntaban de para qué sirve una instancia consular. Bueno, pues se lo planteamos al doctor Diego Valadez, en ese entonces director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y nos apoyó para que hiciéramos esta investigación a su vez de campo. De modo que nos fuimos de mochila a algunos consulados fronterizos, como en Bronzeville, al de Chicago, y al de San Diego y al de Nogales, Arizona, y constatamos la relevancia que tienen estos consulados para la defensa y protección de todos sus derechos a nuestros connacionales en los Estados Unidos de América. Precisamente de esta inquietud, de estarme preguntando en su momento para qué sirven estas instituciones, me voy encontrando de que existen infinidad de documentos internacionales, no solo la Convención Consular de Viena, una serie de convenciones que se enlistan en este tipo de libros como de Derecho Internacional Privado, y que no solo se refiere precisamente a la defensa en materia de casos o de juicios civiles o penales en los Estados Unidos, sino de reconocimiento de sentencias, de la cooperación judicial, ¿sí? En tema, por ejemplo, de la función notarial de los consulados para hacer desde testamentos, mandatos, testimonios, hasta en la materia comercial y empresarial, actas constitutivas para efecto de que tengan validez en el caso de México. Pero cualquier consulado, de acuerdo a la Convención Consular de Viena, que esté ese país adscrito a esta convención, tiene esta potestad, ¿sí?, de que en ese distrito consular configurar estos documentos y que sean válidos para sus estados de origen de cualquiera de estos migrantes en el ámbito internacional. De modo que nos percatamos que nuestros cónsules hacen una gran labor, ¿sí?, de Chicago, menos, de Los Ángeles, ¿sí?, pero cuando se entrevistó a los titulares, a los cónsules, pues definitivamente dice, pues mira, ve el personal, todo el día está así, las filas están saturadas, llenas, esos espacios grandes de estos consulados, y no nos alcanza. Aquí cabe la pena exhortar al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, especialmente al señor presupuesto más, a la Cancillería, porque cuando lo vemos que es uno de los más bajos, pero resulta que nuestros connacionales, en este momento, sus remesas, México es uno de los grandes receptores de remesas a nivel internacional, y a su vez Estados Unidos es el primero de recibir migrantes, pero los nuestros ahí están en sus primeros lugares, y estas remesas de nuestros connacionales están en segundo lugar, ¿sí?, después de los ingresos petroleros, que con la reforma energética yo creo que van a pasar a ser el primero. Así es. Y en la Cancillería, ¿sí?, el presupuesto de la Cancillería es muy poco en comparación a otros presupuestos asignados a otras dependencias del ámbito federal. Al constatar esto, se le expuso en este sentido al doctor Diego Valadez y autorizó, reconfigurando la información y esa experiencia, pues precisamente esta obra de la diplomacia de los gobiernos locales mexicanos hacia los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque también ellos deben de compenetrarse en esta corresponsabilidad. No se trata de que nunca van a poder suplir las funciones de un consulado un municipio de Jerez, Zacatecas, pero un municipio de Jerez, Zacatecas o del estado de Guanajuato sí puede coadyuvar instalando, por ejemplo, oficinas en sus municipios de asuntos internacionales, por ejemplo, ¿sí?, en las que se difundan toda una serie de derechos que tienen nuestros connacionales, cualquiera de nosotros que cruzamos hacia los Estados Unidos, que es el tema en específico, ¿sí?, atendiendo a documentos internacionales. Y nos percatamos, cuando se hizo esta exploración, de que muchos abogados mexicanos se involucran, coadyuvan en consulados en materia de protección. El consulado es el encargado, de acuerdo a la Constitución, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, de hacer esta defensa. Pero los abogados mexicanos podemos acercarnos a estas instancias y coadyuvar, ¿sí?, cuando se trate de asesorías sobre temas
que involucren también con efectos para nuestro país, o si nos compenetramos con documentos internacionales, también para hacerlos valer en los tribunales de los Estados Unidos de América. Un caso que la Suprema Corte, a instancia del maestro Bernardo Sepúlveda, del caso Avena, que él inclusive fue juez ad hoc de la Corte Internacional de Justicia, sí, el ministro presidente Silva Mesa, que ahorita está como ministro, también autorizó la publicación de este caso, el caso Avena se denomina. Bueno, se trata de una serie de compatriotas, alrededor de 51, que fueron condenados a pena de muerte. Se hizo la demanda en la Corte Internacional por violentarse precisamente la Convención Consular de Viena, ¿sí? Y ahorita únicamente, desafortunadamente, 2 personas han sido ejecutadas. Quedan 49. De 49, alrededor de 10 a 13 se les conmutaron las penas, de pena de muerte a cadena perpetua. Y a su vez, ¿sí?, ahí están estos alrededor de 33 latentes para ver qué es lo que va a suceder. De estos que se conmutaron fueron en Texas, en Illinois, en Oklahoma. De modo que esta visión jurídica de la migración, pero para abogar, para argumentar, interpretar documentos internacionales en un país como son los Estados Unidos de América, para nosotros los abogados es de gran reto, porque bueno, es el país que hasta este momento se pudiera considerar motor de la economía mundial. Nuestra nación está ligada sociológicamente, culturalmente, comercialmente, hasta un 90% con este país, pero es increíble que de veras que nosotros los abogados no nos compenetremos con esta temática de defensa consular hacia los mexicanos en los Estados Unidos. Es al revés, como el tema del caso Casens, precisamente. Pero aquí se trata de conocer estos documentos internacionales y acercarse al conocimiento del sistema jurídico estadounidense. Y esto es un gran reto, porque cada entidad, cada estado de este país tiene una organización distinta en materia jurídica, porque su federalismo ahora sí que se vive de una manera muy intensa, ¿sí? Yo creo que el doble o el triple que la nuestra, de modo que sus propias dinámicas jurídicas varían de California a Nevada. Pero si uno se compenetra a partir de los documentos internacionales, es más, desde la Carta de Derechos o de la Carta de las Naciones Unidas desde 1948, esta convención que es de la década de los 60, con estos dos tenemos para empezar a escudriñar, y con una serie de documentos, desde reconocimiento de sentencias, desde cooperación judicial, podemos coadyuvar, ¿sí?, como así se hizo en un despacho en Toluca de un coterráneo que precisamente tuvo una problemática de este tipo en Utah. Fue homicidio el que él cometió, y afortunadamente a través del consulado, con abogados de Toluca, ¿sí?, apoyando en información y en gestión a su vez, pero con el consulado, ¿sí?, hacia los tribunales en Utah, en Salt Lake City, se logró precisamente que también este connacional se le conmutara su pena, fíjense nomás. Y no fue necesario una demanda o un planteamiento ante la Corte, ¿sí?, Internacional de Justicia de La Haya, que ahí está un gran jurista mexicano en este momento. Este planteamiento del servidor es cómo a partir de una visión jurídica, ¿sí?, la migración para nosotros los abogados debe de ser también un tema relevante. La Suprema Corte editó este caso, y cuando lo sacó, ¿sí?, a su difusión, pues se dio el caso Casens. Se detuvo un poquito, ¿verdad?, por ver, que no se escucharan críticas. No, al contrario, pues si se cometieron precisamente violaciones procesales en el tema Casens, pues miren nosotros el reto que tenemos precisamente de tanto connacional en los Estados Unidos de América. Es un tema para los abogados, para que a nosotros los abogados nos interese, ¿sí?, y en combinación con estos temas
de visión cultural, de visión sociológica, como todas las obras que edita el COLEC, que su servidor procura conseguirlas cada mes porque son de excelente calidad, de tal forma que esta visión es desde la perspectiva de teoría del Estado, teoría constitucional y el derecho internacional sobre la migración y su defensa entre una diplomacia federativa, gobiernos locales mexicanos, ¿sí?, y los consulados, hacer unión hacia el exterior, una gran diversidad de municipios y de gobiernos estatales en nuestro interior. Muchísimas gracias. Le agradecemos al licenciado Eliseo Muro Ruiz haber iniciado su participación mencionando que el derecho es cultura y haber desarrollado una serie de ideas en torno a el papel del Estado, de los gobiernos locales, de los servicios consulares y esta relación entre lo que es el aspecto jurídico que está relacionado a esos millones de mexicanos que están viviendo en Estados Unidos. Muchas gracias por abrir estos temas en medio de este importante foro que estamos teniendo el día de hoy. Para cerrar esta segunda parte de la Mesa Cultura y Migración, le voy a dar la palabra al doctor Rodolfo Cruz Piñeiro, quien es doctor en Sociología por la Universidad de Texas en Austin. Él forma parte del Sistema Nacional de Investigadores desde 1992. En el Colegio de la Frontera Norte ha sido secretario general académico, director del Departamento de Estudios de Población, director de posgrado, director general de vinculación y presidente interino. Actualmente él es profesor investigador del Departamento de Estudios de Población, fue presidente también de la Sociedad Mexicana de Demografía del 2002 al 2004, también es miembro del Consejo Consultivo Ciudadano de Población para la Política de Población, miembro del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Migración y miembro fundador del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración AC. También ha sido consejero miembro de la Fundación Internacional de la Comunidad, FIC, y su principal área de estudio pues, es básicamente el estudio de las poblaciones y el desarrollo de la frontera México-Estados Unidos. Ha participado en un amplio número de proyectos de investigación sobre el fenómeno de la migración interna e internacional, el empleo y mercados laborales de los mexicanos desde un enfoque sociológico y demográfico. Ha impartido cursos en el COLEF, en la Universidad de Texas en Austin y en la Universidad Estatal de San Diego. Bueno, de hecho es parte del primer grupo de profesores que empezó con las actividades de docencia relacionadas con migración también aquí en el Colegio de la Frontera Norte. Gracias por estar en esta mesa, Rodolfo. Gracias, Araceli. Buenas tardes, muchas gracias a los organizadores por su invitación, por estar aquí. Gracias a Manuel Valenzuela, a Pedro Ochoa por esta invitación. Bueno, debo de empezar diciendo que yo no estudio cultura, me siento un tanto fuera de mi ámbito, pero yo agradezco la invitación y con mucho gusto estoy aquí, en el cual voy a hacer algunos comentarios generales, algunos específicos sobre lo que es las migraciones y fronteras. Específicamente voy a hablar de las migraciones de las fronteras mexicanas y por ello me voy a permitir leer algunas líneas. Durante los últimos años hemos sido testigos de cambios importantes en los procesos migratorios, tanto en México, en la región, así como en otras regiones del mundo. Los flujos migratorios se han modificado de manera sustancial. Las causas y naturalezas de las corrientes migratorias han cambiado. Y junto con ello, los patrones migratorios han experimentado importantes transformaciones y, por ende, la diversidad cultural tiende a modificarse, a retroalimentarse. Las fuertes crisis económicas y financieras experimentadas a partir de fines del 2007 a nivel mundial provocaron cambios significativos en los mercados laborales de las distintas economías, tanto de los países de destino como de los países de origen de los grandes flujos migratorios. Pero no tan solo han sido las causas económicas que han modificado los procesos migratorios,
sino también el endurecimiento de las políticas migratorias por parte de un buen número de países receptores de migrantes, la violencia en muchos de los países de diferentes regiones, las guerras, por supuesto, la que estamos viendo en Libia, Siria, y ahora, como siempre y muy constante, la dimensión de la pobreza que viven un gran número de pueblos. Las fronteras son testigos principales de estos importantes cambios en la movilidad de las poblaciones en el mundo. Las migraciones humanas se expresan de manera singular en las fronteras. Por ello, centro esta plática en las migraciones en las zonas fronterizas. Hablaré principalmente de la migración hacia la frontera norte, la migración hacia la frontera norte y de lo que está ocurriendo en la frontera sur de nuestro país. Durante varias décadas, el fenómeno migratorio en las regiones fronterizas de México ha sido ante todo un proceso social que ha venido a modificar sustancialmente las estructuras sociales, económicas y, por supuesto, y muy enfáticamente, las estructuras culturales de las comunidades que se ubican en esta región. Durante los últimos años, la frontera norte de México ha sido testigo de importantes cambios sociales que han venido a repercutir en las estructuras poblacionales de las comunidades fronterizas mexicanas. A partir del 2007, la frontera mexicana con los Estados Unidos entró a una nueva etapa de relaciones y de convivencia. Desde entonces, dos hechos importantes han marcado a las ciudades fronterizas: el incremento de la inseguridad pública y sus repercusiones en la violencia pública vivida por sus habitantes, y los estragos de las crisis económicas, financieras iniciados en los Estados Unidos, que han repercutido de manera especial en las economías fronterizas. La frontera norte de México ha sido considerada por el mismo gobierno mexicano como un espacio de alta vulnerabilidad para la seguridad nacional. En los últimos años, los temas prioritarios en esta región fronteriza han sido el incremento de la violencia y la lucha contra el crimen organizado. Al igual que en otros temas que se enmarcan en el contexto de la seguridad, varios funcionarios y académicos tienden a relacionarlos con el tema de la migración, principalmente aquella relacionada con la movilidad internacional. Los indicadores económicos de México en general y de la frontera en particular se vieron fuertemente afectados y repercutieron en las tasas de desocupación de las ciudades fronterizas, pero también los eventos relacionados con la declaración de guerra del gobierno federal mexicano a los grupos de narcotráfico en los países repercutieron fuertemente. Aunque estos dos eventos tuvieron un efecto casi inmediato en el comportamiento migratorio de la región fronteriza, no debemos perder de vista que las tendencias de los flujos migratorios en la zona fronteriza ya venía experimentando importantes cambios que tenían sus antecedentes en los eventos terroristas del septiembre del 2001 y que cambiaron sustancialmente el status quo de la frontera mexicana, así como el continuo proceso de control y sellamiento fronterizo por parte del gobierno estadounidense y el constante comportamiento xenofóbico por parte de varios gobiernos estatales de ese país, promulgando leyes locales de naturaleza antiinmigrante. Hasta antes del 2005, la tasa de desocupación de la frontera norte estuvo por debajo de la nacional, pero esta ha sido más alta desde entonces. El pronunciado descenso de la inmigración a la frontera en 2008 coincide con el incremento de la tasa de desocupación, misma que se ubicó en un 4.1% y que después fue ascendiendo hasta alcanzar casi un 7%, algo nunca visto, o al menos en las últimas 3-4 décadas pasadas. Es algo inusual para las ciudades fronterizas, es algo que los fronterizos no estamos habituados a vivir y que ello repercute de manera significativa en la cultura misma de estas comunidades. El que no existieran oportunidades potenciales de una mejor condición de vida en la frontera puede estar inhibiendo a los migrantes laborables a migrar en la misma magnitud que años o décadas anteriores. Condiciones de vida inciertas no solo por el nivel de desempleo, sino también por el incremento de la pobreza. Algo también nuevo en estas ciudades fronterizas del norte de México. Después del inicio de la crisis económica mundial en 2008,
En todo el país se redujo el ingreso real de los hogares, principalmente en las áreas urbanas. La frontera no fue la excepción. En el caso de la frontera, el porcentaje de población de condiciones de pobreza del 2008 al 2010 se incrementó en todos los estados, con excepción de Coahuila, pero en todos los estados de la frontera norte. En el mismo periodo de 2008 al 2011, en que la violencia se recrudeció en la frontera norte, el flujo de migrantes laborales con destino a los Estados Unidos disminuyó. Aunque no se cuenta con indicadores precisos sobre el nivel de impacto que la violencia tiene de manera directa en la decisión de emigrar al extranjero, algunos trabajos ya dan probada por esa relación. Según datos de la encuesta sobre migración internacional en la frontera norte, la ENIF Norte, entre los años 2000 y 2010, en promedio, cada año se registraron 1,5 millones de eventos de llegada de migrantes laborales a las principales ciudades de la frontera norte del país. En todo ese periodo, en el año 2007, es en el que se alcanzó un máximo alrededor de 1,800,000. Desde entonces, se ha venido observando un descenso en el flujo de personas. Para el 2014, ese mismo flujo fue alrededor de 700,000, es decir, se redujo poco más de la mitad en los flujos que estaban llegando a la frontera, o al menos los eventos registrados. También han tomado relevancia en los últimos años otras modalidades de la migración de retorno, sea voluntaria, sea forzada, la inserción o reinserción de los migrantes en las comunidades, menudo tema cultural para la reinserción de los migrantes en las comunidades de origen o de retorno, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, pero ante todo la reinserción a la vida cotidiana de las comunidades, cuando ya tienen poco o nada que los ate a esas comunidades de origen o de destino ahora para muchos inmigrantes. Otro flujo importante de inmigrantes que llega a la frontera cada año es el que origina las deportaciones que realiza el gobierno estadounidense a los principales puertos de entrada fronterizo del norte de México. En 14 años, según datos del Instituto Nacional de Migración, se han registrado alrededor de 8 millones, un poquito más de 8,200,000 eventos de deportación o de repatriación de migrantes de origen mexicano por parte de autoridades estadounidenses a nuestro país. La gran mayoría a Baja California, Chihuahua, Coahuila, Sonora y Tamaulipas. Son varios los temas que estas nuevas modificaciones o cambios en los patrones se están llevando a cabo. Es así también que ese fenómeno también toma su propia particularidad en la frontera sur. En las últimas 2 décadas, la migración centroamericana en tránsito a través de México parece haber incrementado su magnitud y sin duda ha hecho notoria su presencia, creando nuevos retos para las políticas migratorias en Centroamérica, en México y en los Estados Unidos. Personas procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, países que conforman el llamado Triángulo Norte Centroamericano, suman la mayor proporción de estos emigrantes centroamericanos, aunque el volumen de los guatemaltecos sigue siendo el mayoritario en su conjunto. La estimación del flujo de los migrantes centroamericanos en tránsito por territorio mexicano sigue siendo un ejercicio complejo a desarrollar. Hasta el momento no existe un acuerdo sobre cómo se debe de conceptualizar al migrante centroamericano en tránsito. Si bien las autoridades gubernamentales, así como las organizaciones civiles y la academia, están de acuerdo que es un flujo que en los últimos años ha tenido mayor visibilidad, se desconoce con exactitud su volumen. Algunos autores han realizado esfuerzos en esa dirección, considerando varias fuentes de información y obteniendo, cuando mucho, un rango para calcular o estimar esa magnitud. Lo anterior se debe en gran medida a 2 razones principalmente.
La primera de tipo conceptual, por lo que ya dijimos, la falta de un acuerdo en torno a cómo se debe de considerar o conceptualizar el migrante en tránsito. La segunda se relaciona con la falta de instrumentos que nos ayuden a la medición precisa de este flujo. Una de las fuentes de información que nos ayuda, si no es que la única, que nos ayuda a conocer parte de los flujos provenientes de Centroamérica y que ha realizado desde hace más de 10 años, es la encuesta sobre migración en la frontera sur de México, la EMIF-Sur, también realizada por el Colegio de la Frontera Norte. A la información de migrantes devueltos centroamericanos, por las autoridades migratorias mexicanas y estadounidenses, la podemos considerar como una parte importante de la población migrante en tránsito por territorio mexicano. El flujo de migrantes que registra la EMIF-Sur pasó de alrededor de 60,000 en el 2009 a más de 90,000 para el 2014, personas centroamericanas devueltas por las autoridades mexicanas, y por las partes de las autoridades estadounidenses pasó de 80,000 a 114,000. Es un evento que ha venido creciendo. Los registros de EMIF-Sur muestran un incremento en la participación de las mujeres en estos flujos centroamericanos para la frontera sur de México. Así también parece haber un rejuvenecimiento en la edad de este flujo de migrantes. La migración centroamericana hacia Estados Unidos es un fenómeno complejo, vinculado a factores económicos, políticos, culturales y ambientales. Considérese aquí también entre los que se incluyen los de tipo de desastres naturales que han ocurrido en esta región. La estructura de la producción y la distribución del ingreso en Centroamérica, el funcionamiento de los sistemas financieros, la dinámica de sus mercados y la fragilidad y limitaciones de las políticas fiscales y sociales reflejan sociedades muy desiguales, desigualdades que impiden el crecimiento económico y limitan el desarrollo. Sumado a ello, el insuficiente gasto público limita las posibilidades de la política social para reducir la pobreza y la desigualdad. Bajo estas condiciones, las mujeres, los jóvenes y otros grupos sociales difícilmente pueden acceder a empleos con salarios suficientes y condiciones adecuadas, situación que se convierte en un mecanismo de exclusión social que reproduce la pobreza, pues el acceso a la protección social universal está ligado a la inserción laboral en el sector formal. Según la encuesta nacional de condiciones de vida de esta región, alrededor del 54% de guatemaltecos viven en condiciones de pobreza. En El Salvador en el 2012 el 35% y en Honduras el 64%. En la región norte de Centroamérica, a la pobreza se suma la inseguridad ciudadana y la violencia orquestada por el crimen organizado. De acuerdo con un informe del Banco Mundial, en Guatemala, Honduras y El Salvador, los índices de crimen y violencia se encuentran entre los 3 más altos de América Latina. Desde 1993, el gobierno estadounidense promovió un mayor control fronterizo y migratorio y exhortó a reforzar la vigilancia de su frontera con México, pretendiendo disuadir la inmigración no autorizada ingresada por territorio mexicano. En los años posteriores de esa misma década, multiplicó el presupuesto destinado a la patrulla fronteriza y el número de agentes designados a custodiar su frontera sur. Los acontecimientos del 11 de septiembre no solo exacerbaron esas disposiciones, sino que reorientaron el control de las fronteras y su política migratoria hacia un enfoque de seguridad nacional, transformando la arquitectura hemisférica de la seguridad. El enorme despliegue de recursos financieros, materiales y humanos destinados al incremento del control migratorio en las fronteras y el interior de México y Estados Unidos no ha logrado disuadir a quienes buscan mejorar sus condiciones de vida, desplazándose bajo situaciones sumamente adversas para cruzar las fronteras. A las políticas migratorias crecientes, restrictivas al ingreso de inmigrantes y al cruce de fronteras internacionales, se suman las que pretenden contener su tránsito por terceros países. En el caso de México, su posición geográfica lo sitúa como un puente para los desplazamientos migratorios
entre Centro y Norteamérica. Sin embargo, en años recientes y de manera creciente, el territorio mexicano se ha convertido en un espacio de contención para esos desplazamientos, transfigurándose en una extensa frontera geométrica, situación agravada por la creciente inseguridad y violencia orquestada por las acciones desenfrenadas de la delincuencia organizada y la ineficiencia, corrupción y complicidad de las autoridades. Las acciones de la política migratoria mexicana han transformado el extenso territorio de su geografía en un espacio de contención a través del cual los migrantes centroamericanos se desplazan sorteando múltiples contratiempos. Adicionalmente, la frontera norte y sur de México son territorios muy complejos en los que se presentan flujos de personas con características, modalidades y movilidades diversas. Esas fronteras no representan solamente líneas divisorias entre los países limítrofes, son también territorios de encuentro entre las poblaciones que habitan espacios de interacción social cotidiana, situación que tiene implicaciones para la gestión y la regulación de los flujos migratorios en los ámbitos local, estatal y nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodolfo Cruz Piñeiro, por una visión desde la demografía que nos acerca a reconocer la migración desde los cambios en los patrones de estos procesos migratorios y resaltar indicadores como los que nos has mencionado sobre mercados de trabajo, pobreza, inseguridad y el cambio también en las mismas políticas migratorias. Tenemos ahora un espacio, estamos en tiempo para poder abrir este momento de diálogo a partir de 3 ejes que se han puesto sobre la mesa por quienes conforman esta segunda parte de la discusión sobre cultura e inmigración, que es intervención comunitaria, aproximaciones desde el marco constitucional, específicamente servicios consulares, y análisis demográfico. Así es que les pido por favor, si tienen alguna pregunta para nuestros panelistas, nos hagan, se presenten y hagan su pregunta. Adelante, por favor. Buenas tardes, soy servidor Carlos Mora, presidente del Consejo Estatal de Atención al Migrante. Un par de precisiones respetuosas y un comentario de reconocimiento primero a la maestra Frausto, que no va a estar mañana, pero sí es el resultado de una gestión pública muy importante para la entidad, algo que se denomina la techumbre, que todos los tijuanenses conocemos muy bien frente al PRI, en la Plaza Constitución. Esa plaza fue durante muchos años dolorosamente un espacio donde hermanos y hermanas migrantes, indigentes, adictos y enfermos mentales se establecieron. Finalmente esta administración logró rescatar ese espacio para la ciudad, atendiendo por supuesto a la población, y gracias a las gestiones del licenciado Pedro Ochoa en intervención con el desayunador Padre Chávez y su director, el Padre Oscar Torres, que no sé si sigue por aquí, y sobre todo por el liderazgo de la maestra Frausto. Mañana se reinaugura este espacio de Plaza Constitución, se traslada al desayunador Padre Chava, donde atenderá a miles de migrantes todos los días. Un comentario y una felicitación pública y abiertamente a la maestra Frausto. Por otro lado, excelente doctor Muro, nada más un par de precisiones respetuosas, sé que la conoce, pero para el auditorio. México tiene una organización que se llama la Confederación Nacional de Organismos de Atención al Migrante o de Oficinas de Atención al Migrante. Baja California, en la institución que represento yo, tenemos un asiento en esta organización nacional. Son como todas las oficinas del país. Hay desde secretarías de atención a migrante hasta direcciones de atención a migrantes, direcciones internacionales de inmigrantes, etcétera, etcétera. La CONOFAM, que es el nombre de esta organización, sesionamos prácticamente cada 3 meses. Estamos en la demanda y levantando y demandando la voz, insisto, ante la federación para hacer cada vez más oídos. Nosotros nos acabamos de inscribir, somos bastante, como se habrán dado cuenta ya, ruidosos, y vamos a hacer mucho más ruido a partir de los años próximos. Y en este sentido, doctor Muro, por otro lado, en esa representación de oficinas estatales hay también, y en 2 particularidades, sobre todo en Los Ángeles. Tenemos un excepcional cónsul general en Los Ángeles, el embajador Carlos Sada, que en su calidad de cónsul general ha activado un mecanismo muy curioso. Creo que en Chicago puede resultar similar, y Nueva York. Nos convoca, ahí nuevamente con Baja California lo estamos, pero hay una representación muy curiosa.
los estados de Zacatecas, Chihuahua, Guanajuato, en fin, unos 18 o 19 entidades federativas, incluida la nuestra, tienen lo que ellos llaman clubs. Se ha convertido un poco en una moda, y lo digo con todo respeto a los políticos, no es denuncia política, pero es una realidad. Ahora los políticos, los gobernadores sobre todo, les ha dado por ir a Los Ángeles a abrir, y acabo de estar en la última inauguración, la casa mexiquense, la casa guanajuatense, la casa zacatecana, con una visión muy distinta. Yo fui y les toqué la puerta, los engañé un poco y nos los trajimos a todos estos representantes de aquí a Baja California para que vieran la realidad de sus paisanos en Tijuana después de ser repatriados. Estos clubes hacen una extraordinaria labor, pero es otra clase migrante con grandes beneficios, muy exitosos, pero que estamos generando una política pública muy interesante en lo que decía el doctor Muri, lo cual lo felicito de manera muy importante. Estas actividades que volteen a la zona fronteriza, no solamente a Baja California, puede ser Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, y donde podrán atender a los migrantes. A los dos, muchas felicidades. Por supuesto, al doctor Cruz, muy interesante este concepto del triángulo de oro, que bueno, es todas las cuatro veces. Gracias, muchas gracias. Si hubiera alguna intervención más para darle la voz a nuestros panelistas, o en este caso al licenciado Eliseo Muro, a quien se dirigió la participación anterior. Bueno, entonces damos la palabra y si quiere cada uno de nuestros panelistas, la maestra Frausto, el doctor Rodolfo Cruz, hacer un cierre muy breve, se los agradece. Sí, muchísimas gracias. Así es, maestro. El Baja California es una de las entidades federativas que cuando hicimos esta investigación trae esta dinámica de actividades internacionales o de diplomacia federativa. Es Baja California, el Estado de México, con las que más encontramos este dinamismo. Y por lo que hace a estos clubes de oriundos y cómo con los políticos realizan esta actividad, pues sí, ellos les llaman casa del migrante mexiquense o inclusive hasta de propios municipios, como el caso de Tonatico, el Estado de México, Huiquigan, la rienda de Chicago, casa del migrante de Tonatico, y una gran vinculación. Pero pues muchos no lo realizan todavía. Esta entidad, por su misma naturaleza, definitivamente que siempre la ha realizado. Y el análisis que se plantea es precisamente que un gobierno municipal, por ejemplo, sí puede coadyuvar, colaborar con los consulados, sí lo puede hacer. Encontramos, cuando hicimos esta investigación y todavía la hemos, le hemos dado seguimiento a la misma, y hemos visto que muchos servidores públicos de municipios de este país, inclusive nosotros los propios abogados, no le damos relevancia a las normas o instrumentos internacionales. Entonces, ¿cómo vamos a entender que es muy importante establecer una dirección, oficina de asuntos internacionales en un municipio de Zacatecas, por ejemplo, si no consigo que es un tema que para nuestros connacionales es muy relevante? Un consulado no solo sirve, funciona para efecto de hacer defensas en aspectos penales, sirve para muchas cosas un consulado, de gran vinculación, y es un gran tesoro que los gobiernos estatales y municipales tienen para hacer valer múltiples acciones en beneficio de nuestros connacionales. Pero también reconozco su comentario en la franja fronteriza, porque pues muchos no logran cruzar o aquí se quedan, y que vean cómo están aquí esos coterráneos. Cuando fue gobernadora Amalia García en Zacatecas, tengo entendido que tenía una oficina del gobierno del estado de Zacatecas aquí en Tijuana. Después, aquí sigue. No sé si todavía siga esa oficina. Sí, sí hay representación, pero es un tema muy importante, apasionante, desde el punto de vista pragmático para nosotros los licenciados en Derecho. Con este tema, un abogado se internacionaliza. No solo este tema del control convencional para ir a la Corte, a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí estamos hablando de todos los documentos internacionales, como este macro, la Convención Consular de Viena. Y automáticamente un abogado, al meterse en estos temas y aplicarlos, se internacionaliza en sus países,
Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Por favor, unas palabras de cierre muy puntuales. Gracias, pues simplemente reiterar la invitación a participar en estos proyectos, agradecer la colaboración del Secut y de Pedro para el futuro de no solo la techumbre, sino del castillo, que esperamos se convierta en un centro cultural comunitario que conviva con los demás. Y perdón, pero tengo que hacer una pregunta que me surgió de su presentación, doctor Rodolfo Cruz. Dijo que disminuyó la migración a partir de la guerra contra el narcotráfico. Llegué a una horrenda conclusión de manera muy práctica, pero esperemos con otra frase que dijo el licenciado Muro, que era generar proyectos de vida en las propias comunidades. No queremos pensar que estén empleados en justamente el proyecto de vida sea estar en el narco. Qué feo, pero eso me digo, uniendo una cosa con la otra, o sí se tiene un poquito más de respecto a eso. Por favor, Rodolfo Cruz. Son varios los factores que inciden en la disminución del flujo internacional de migrantes internacionales, y es algo aquí donde quería apuntar. Usualmente tendemos a hablar mucho de la migración internacional, de los mexicanos a Estados Unidos, de los centroamericanos a Estados Unidos por México, pero poco hablamos de los migrantes internos, ¿sí? Y aquí cabe mucho hablar, bueno, en México existen muchas comunidades que han sido desplazados por la violencia, ¿sí? Ahí incrementa de alguna manera la migración, pero hacia otras regiones de nuestro país en búsqueda de mejor empleo. Pero la migración en gran medida, por eso decía, es muy difícil encontrar la comunicación directa de la violencia y la emigración. Usualmente el factor o la variable que incide de manera más directa es la económica, la del desempleo. ¿Sí? La de violencia tiene que pasar por otros factores y que la gente misma admita que fue desplazada o que tomó la decisión de emigrar debido a miedos, a riesgos de poner en riesgo su condición física. Entonces, son varios los factores que se conjugan para poder explicar la migración, tanto a la internacional, pero también a su vez, y en diferente sentido, la migración o la movilidad interna, que aquí es otro de los temas también culturales que deberíamos de tratar. Toda esa movilidad de zonas indígenas hacia ciertas regiones de nuestro país donde hacen producción agrícola, lo que está sucediendo en San Quintín, no es cosa de la semana pasada o del mes pasado, es algo que nosotros, californianos, venimos arrastrando pues ya por varias décadas y que no hemos sabido ponerles un orden. Gracias. Muchas gracias a nuestros tres excelentes panelistas de esta segunda parte de la mesa. En nombre de la UNESCO, Oficina en México, de Conaculta, del Colegio de la Frontera Norte, del CEAR y del Gobierno de Baja California, les otorgamos este reconocimiento por haber participado en este foro 2015 Migración y Cultura en el marco del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Muchas gracias por abrir estos temas. Seguramente en el Inter también podrán seguir conversando con quienes nos acompañan. Muchas gracias. Gracias a nosotros.